Buenas tardes a todos los asistentes. En nombre de la Asociación de Exportadores ADEX, damos inicio a este foro virtual, contexto global y sus implicaciones y sus implicancias en el sector exportador. Para ello tenemos a la expositora Yanina Villavicencio, gerente de Intermediation de Divisas Renta SAP Perú. Adelante, Yanina. Muchas gracias. Primero, antes de que comience a hablar Yanina, voy a hablar yo un poco para presentarles a Renta 4. Yo soy Sebastián Documet, soy gerente general de Renta 4, acá en Perú, de la corredora que tenemos acá en Perú. Un poco la intención de este foro es, pues, acercarnos a ustedes, comentarles las cosas que nosotros hacemos, y mostrarles el enfoque que tiene una corredora de bolsa y cómo les puede agregar valor, en particular en lo que es el cambio de divisas, ¿no? Primero, para comenzar, quería agradecerles por haber entrado a nuestro foro. Esperamos pues que podamos seguir compartiendo más cosas en el futuro. Primero que nada, les quiero comentar un poquito de Renta 4, ¿no? ¿Qué es Renta 4? Renta 4 es una entidad española, perteneciente al grupo español Renta 4. Tiene más de 30 años en el mercado financiero. El dueño es el señor Juan Carlos Ureta. Él es el fundador y presidente del grupo. Renta 4 es una compañía que está por toda España, tenemos oficinas por toda España, y en la región estamos en Perú, Colombia, Chile, y también en Europa. Aparte de España, tenemos un vehículo en Luxemburgo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros manejamos activos, hacemos intermediación, somos un banco, tenemos hasta un fondo de pensiones allá, y en la región estamos más metidos en el negocio de intermediación y banca privada. Datos, digamos, importantes respecto a Renta 4. Renta 4 es el primer broker registrado en España. Estamos listados en la Bolsa de Madrid, valemos entre 250 y 300 millones de euros. Eso también es algo importante. Y manejamos activos por más de 25.000 millones de dólares, digamos, en el mundo. Como les comentaba, estamos acá en la región, estamos en la oficina de acá de Perú, haciendo lo que es intermediación de valores. Hacemos intermediación de acciones, intermediación de bonos, comercializamos fondos, manejamos, asesoramos a nuestros clientes en el manejo de sus patrimonios, y también hacemos manejos de cartera. Pero por otro lado también estamos metidos en el negocio de intermediación de divisas. Por eso es que justamente Yanina está acá para hacer este foro. En líneas generales también me gustaría presentar un poco a Yanina. Yanina, ella viene a trabajar en el Banco Interamericano de Finanzas, ha trabajado por más de 10 años allá. Ha trabajado en la tesorería, vendiendo productos, no solamente cambios, sino otros productos de tesorería a sus clientes. Y por eso es que justamente considero que ella va a ser muy capaz en poder darles los mejores servicios relacionados a lo que es cambio de divisas. Por otro lado, quisiera contarles un poco en líneas generales hacia dónde va la presentación. La idea es contarles un poco el contexto global, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el tema del COVID-19, las implicancias que ha tenido esta enfermedad en el mundo, en las economías. También contarles un poco de otros temas que han estado impactando durante este tiempo, que por ejemplo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Y luego también situarnos un poco cómo están nuestros socios comerciales luego de esta crisis, cómo nos ha afectado a nosotros, cómo le ha afectado a Latinoamérica, y ponerlo en el contexto de las exportaciones peruanas, ¿no? Para ver qué cambios se han dado o qué dinámicas están dando las exportaciones peruanas. Y por eso mismo es que nosotros consideramos relevante también mencionar un poco cómo va la situación de la economía europea, ¿no? Luego de ver un poco las exportaciones, hemos notado que es importante mencionarlas, en especial en lo relacionado a lo que son las exportaciones no tradicionales, ¿no? Bueno, eso es en líneas generales. Vamos a tratar de darles el color que nosotros tenemos, nuestro view, digamos, de los pares de monedas que estamos transando. Y en líneas generales, yo creo que la idea de esto es no solamente ayudarlos en algún momento con un tema de precios, que considero que podemos ser bastante competitivos,
sino que un poco la idea o la filosofía de nosotros es pues dar un acompañamiento, dar un valor agregado, ¿no? Y eso, de eso va un poco este webinar, ¿no? Así que, bueno, sin más, los dejo con Janina para que ella les cuente, pues, un poco lo que yo les he contado a grandes rasgos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janina Villavicencio. Como les explico, bueno, Sebastián, soy la gerente de intermediación de divisas. Y bueno, hoy día les vamos a explicar cómo el COVID y los efectos, ¿no?, que ha tenido a nivel mundial. En el primer gráfico vemos, como les decía, el impacto negativo en toda la economía, principalmente en el sector industrial. Vemos cómo ha afectado en grandes rasgos a China, la eurozona, Estados Unidos y Japón. Ahora, lo que podemos rescatar de este gráfico es de que, bueno, si bien es cierto, China fue el primer país el cual se impactó esta pandemia, vemos que ahora está su curva positiva, generando así una confianza quizás en los demás mercados de justamente esta reactivación, ¿no? Y que la curva pueda invertirse para los futuros meses. En el cuadro de la derecha, en cuanto vemos cómo esta crisis afecta obviamente en el sector laboral, y lo vemos en el primer cuadro de la derecha, impacta tanto a la demanda como a la oferta, y las implicancias también de garantizar un pleno empleo a largo plazo, ¿no? En ese cuadro hacemos referencia al sector laboral estadounidense. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo en sí, bueno, en Estados Unidos, igual, bueno, es una data económica, indica debilidad o sea, un alto porcentaje en esta data indica debilidad en el mercado laboral, ¿no? Y un bajo porcentaje es un indicador positivo para el mercado de trabajo, en este caso en Estados Unidos. Y debe ser tomado como positivo para la moneda el que justamente este indicador sea menor, ¿no? Por ejemplo, acá en este gráfico podemos ver que a mayo la tasa de desempleo figuraba en niveles de 14.7. Actualmente se ha bueno, visto de que la data de desempleo está en niveles de 13.3, habiéndose proyectado incluso, habiéndose proyectado que pueda llegar hasta un 19.7. Esta data generó obviamente que el dólar suba, se fortalezca, y que nuestra moneda se vea depreciada en unos puntos, ¿no? En cuanto al segundo gráfico, igual de la derecha, vemos otro indicador que es el PMI de manufactura en abril. A ver, en este cuadro quedamos a entender que en los últimos 12 meses el PMI, siendo un nivel menor a 50, indica una contracción de la economía, y si es mayor a 50, una expansión de la misma. Si bien es cierto, antes de llegar a abril vimos de que más o menos las economías figuraban o estaban prácticamente las 4 economías principales en niveles de 50, en el mes ya de abril se vio abril-mayo se está viendo una bajada en dicho indicador. Ahora, también vemos de que Europa, en comparación a la data de abril, en comparación a la data de abril, Europa en mayo ya se encuentra otra vez recuperándose. China ya está bordeando los niveles de 50, y bueno, Japón en menor medida, bueno, los que más activos están es la eurozona y bueno, y Estados Unidos, ¿no? A ver, los efectos del COVID. Bueno, en términos de expectativas, obviamente se redujeron en Perú. Hay una desaceleración importante en la economía, bajando de niveles de 3%, como estábamos en el mes de febrero aproximadamente. Ya estamos agarrando niveles o terrenos de bajo ya menos del 5%. Ahora se espera, ¿no?, que en la data de abril, incluso abril-mayo, esta
data demuestra una caída inclusive entre el 30 y 40%, según lo que indica la ministra de Economía. A ver, otro factor importante también, como vemos en la gráfica de la izquierda, la segunda gráfica, es el déficit fiscal, ¿cierto? Y también la deuda pública. Ahora, si bien esto es la data del año pasado, vemos que el déficit llegó a 1.6% y la deuda pública a un 25%, igual indica de que éramos el país que representaba el menor déficit a nivel de la región, ¿no? Ahora, lo que se proyecta para este año es que cierre en aproximadamente un 9.5% de déficit y la deuda en un 34% aproximadamente debido a la caída de ingresos fiscales, ¿no? Gracias. Ahora, lo bueno es de que el Banco Central ha hecho una gran labor en cuanto a la reducción de la tasa de referencia y la tasa de encaje. La tasa de referencia se encuentra actualmente en niveles de 0.25, la de encaje aproximadamente en 7%. Esto genera a que haya una liquidez necesaria en el sistema, ¿no? Como se indica en la diapositiva, el central continúa a 0.25, ahora también se proyecta de que esta tasa el central la mantenga inclusive hasta finales del 2021. La tasa, bueno, en mínimos es reflejo del debilitamiento significativo de la demanda interna. La inflación se encontraría a finales de 2020 por debajo del rango meta, bueno, es lo que se proyecta. Y va a haber una apertura gradual económica en junio, como estamos viendo. Devolvió mejores indicadores de expectativas de las empresas sobre el crecimiento del PBI. Bueno, como sabemos, poco a poco la economía ya está en pleno proceso de reapertura. Veamos de que los indicadores económicos puedan, pues, mejorar, ¿no? Ahora, efectos COVID en Latinoamérica. Bueno, como en todas partes, nuestra economía se hizo bastante golpeada y los casos aumentan más rápido que en el resto del mundo, inclusive. Ahora, si bien es cierto, Brasil se ubica ahora como el segundo país con más muertos en el mundo, siendo el salto en estas cifras a raíz de los gobiernos regionales y municipales de este país que han relajado un poco las medidas de distanciamiento social justo para la reapertura de su economía. En el primer gráfico vemos cómo ha ido la región. Vemos los casos por millón de personas. Ahora, bueno, actualmente los casos en Perú se sitúan aproximadamente, la data, si no me equivoco, es abril, pero ahora a mayo nos estamos situando aproximadamente en 6.000 casos por millón de personas. Las pruebas, si bien es cierto, tenemos la mayor cantidad de pruebas a nivel de región, también tenemos que considerar la cantidad la cantidad de fallecidos justamente por esta pandemia y los estragos que está generando, ¿no? Y esto debido, bueno, a nuestra pobre infraestructura en todo lo que es el sector salud. Ahora, bueno, también podemos ver que en la región, el Perú es el país que tiene la mejor data macroeconómica, no respaldada por una solidez fiscal y monetaria. En el último cuadro vemos cómo, que según el Banco Mundial, Perú es el país que mejor ha respondido ante el COVID en una primera fase, con una expansión política fiscal, incluyendo el bono económico a las familias vulnerables y el gasto en salud pública, aunque bien es cierto, no se ha dado suficientemente abasto, ¿no? Pero bueno, y adicional a eso, también una oportuna intervención del Banco Central en el mercado cambiario para evitar una fuerte volatilidad de la moneda y para controlar la inflación, ¿no? También adicional a ello, cabe indicar que se empezó la etapa COVID con un mediano desempeño en la política monetaria, aunque ahora el Banco Central, como les decía, ha indicado, mantendrá una postura fuertemente expansiva.
en un periodo prolongado. Esto quiere decir que mantendrá, como les decía, la tasa de referencia en niveles de 0,25. Y bueno, y adicional a ello, también tenemos los fondos subastados bajo el programa de Reactiva Perú, habiéndose desembolsado ya un aproximado de 27.000 millones de soles hasta la fecha, que viene siendo el 91% de lo que se espera en este programa, ¿no? Ahora, quería mostrarles los escenarios que nosotros planteamos. Tenemos 3 tipos de escenarios, uno neutral, optimista y pesimista. Ahora, cabe indicar el dólar, me voy a concentrar más en lo que ha pasado este año. El dólar empezó en niveles aproximados de 3.30 por, bueno, el pronto acuerdo entre Estados Unidos y China. Recordemos que el año pasado el dólar vino fluctuando bastante y en niveles altos justo por esta guerra comercial. Y bueno, en principio de año se esperaba pues un acuerdo, lo cual hizo que el dólar retrocediese algunos puntos. Ahora, en el mes de febrero, que hubo bastante incertidumbre por ya la posibilidad o el ingreso de la pandemia del COVID a Perú, vimos que el sol se depreció algunos puntos. A esto agregado también por el pánico ya en marzo frente al COVID, incluso a quincena de marzo ya teníamos un tipo de cambio bastante elevado. Llegó, si no me equivoco, a niveles de 3.58 aproximadamente en quincena de marzo. Ahora, bueno, en abril ya hubo una moderación de la pandemia y retrocedió también considerablemente en niveles fluctuando entre 3.38 aproximadamente. Y ahora lo que se espera o lo que se está indicando es una segunda ola del COVID que en principio estaba proyectada para el mes de octubre. Actualmente viene siendo proyectada incluso para junio, por lo que está generando bastantes estragos en lo que, bueno, en el precio de la moneda en sí. El día de hoy ha llegado incluso casi ya tocando niveles de 3.58, 3.59, ¿no? Entonces, en los escenarios que mencionamos, el escenario neutral sería un precio de 3.41. ¿Esto qué significa? Que habría una mayor apertura económica, las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China sean menores, ¿no? Y adicional a eso también agregaríamos una posible cura de coronavirus al 2021. El escenario pesimista, ¿cuál sería? Que el tipo de cambio llegue a 3.52, como hemos visto el día de hoy, como les explicaba, incluso ya ha superado eso. O sea, el escenario pesimista incluso podríamos decir que sería hasta un 3.60 aproximadamente a la coyuntura actual. Y un escenario optimista sería niveles de 3.30, ¿no? Y esto a mayores avances sobre la posible cura, como les explicaba, y a menos tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Es de que, bueno, el dólar se encuentre en aproximadamente en niveles de 3.50 aprox, manteniéndose igual un dólar bastante elevado para los siguientes meses, ¿no? Dada la incertidumbre que existe aún en la economía. A ver, en el primer gráfico hacemos un comparativo del PBI actual de Europa y lo que se espera en el próximo año. Vemos que el país más golpeado ha sido Italia, España y Reino Unido, seguido por Francia, contrayéndose casi un 14%. Se prevé que la eurozona disminuya en un 7.5% para el 2020 y se recupere en un 5.2% para el 2021, ¿no? En el gráfico de la derecha vemos las muertes causadas por el COVID en la eurozona. Por cada 100.000 personas, vemos que la mayor cantidad de fallecidos se encuentra entre Bélgica, Reino Unido y España, ¿no?
A eso también le agregamos que según la Comisión Europea, la pandemia está teniendo un efecto sin precedentes en el crecimiento de la zona. La Unión Europea se enfrenta a la recesión económica más profunda de su historia y aún se desconocen sus efectos completos. Ahora, como explicábamos también en algunas láminas anteriores, vemos que igual, o sea, sí ha sido o es un efecto sin precedentes, pero a la vez vemos cómo la eurozona se viene recuperando, viene saliendo de esta situación favorablemente, ¿no? Europa, su recuperación y apertura. A ver, en el primer gráfico vemos un comparativo entre el rendimiento equity europeo frente a los principales índices mundiales. Vemos que las bolsas de Europa han tenido un upside desde el 20 de mayo con respecto a las demás bolsas a nivel mundial. Esto demuestra la rápida recuperación de la zona europea versus el resto del mundo, debiéndose en gran medida al Fondo de Recuperación de 500.000 millones propuestos por el eje franco-alemán para levantar a regiones y sectores más golpeados por la crisis, ¿no? Ha sido una rápida respuesta y vemos cómo la economía se ha ido levantando. Hay que también tener en consideración la Unión Europea proyectaba una caída, como les explicaba, del 12, proyecta una caída del 12.5%, pero dadas las oportunas medidas económicas que han tomado, la caída será aproximadamente del 7.5%, como explicaba en la lámina anterior. Y bueno, dado el upside y la mejoría de los índices en Europa, en el gráfico de la derecha podemos ver que existe un bajo riesgo de reapertura en la Unión Europea. El eje Y significa el incremento de casos confirmados de COVID, manteniéndose por debajo de Estados Unidos y Japón, siendo solo superado por China, pero se puede ver que igual está en un nivel muy cercano a cero, ¿cierto? Y en el gráfico, perdón, y en el eje X vemos que la preocupación por el COVID se ha tranquilizado, es menor que la de Japón y un poco mayor solamente que la de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué indica esto? Esto indica que la reapertura de su economía se hace más sencilla porque la peor etapa de la crisis ya viene pasando, y bueno, ellos ya se encuentran saliendo de esta pandemia, ¿no? En un corto y mediano plazo se espera se recupere con mayor rapidez en comparación de Estados Unidos y Japón. Bueno, ahí también tener en consideración que Estados Unidos tomó medidas bastante después que Europa, ¿no? Al igual que con el dólar, hicimos una proyección del euro dólar, viendo como igual escenarios neutral, optimista y pesimista. En el año tenemos que el euro empezó aproximadamente en niveles de 1.08, lo cual en ese momento era por, la moral de los inversores, como se explica en la diapositiva, en la eurozona cayó por primera vez en 4 meses hasta febrero, por temor a que China no pueda contener el brote del coronavirus. De ahí vimos una subida del euro bastante considerable, llegando incluso hasta niveles casi topando el 1.14, y esto debido a que la Unión Europea llegaría a un acuerdo sobre las respuestas fiscales a la pandemia de 3.2 billones de euros. Rebotó un poco, cayó el euro por la aprobación final a la primera parte de un plan de rescate de 540.000 millones de euros adicionales. El día de hoy se encuentra en niveles aproximados de 1.13, y lo que esperamos es de que el euro se mantenga en esos niveles o que incluso pueda subir dada la buena data que muestran actualmente, ¿no? A ver, el Perú, en cuanto a sus exportaciones, tenemos de que el sector más afectado en el Perú ha sido el sector de hidrocarburos. El precio del petróleo incluso cayó hasta negativos.
La minería también muestra una caída bastante pronunciada, y esto debido a que las exportaciones cayeron considerablemente, y siendo China uno de los principales países al cual exportamos cobre, se vio bastante perjudicado ese sector. Y vemos que a nivel agropecuario ha sido, bueno, el sector que menos se vio afectado, ¿no? Es así que podemos decir que en cuanto a las exportaciones, que en el primer trimestre creció un 18% por mayores envíos en cuanto a uvas, paltas, mangos y otras frutas, como también frutos secos. Adicional, sí cabe también resaltar de que este sector y sus buenos resultados se debe a un trabajo público-privado por contribuir a la generación de mejores condiciones, a la promoción de la gastronomía y la cultura peruana en el mundo. Adicional, también el fomento del comercio exterior, y que estas son claves necesarias para que el sector crezca sostenidamente. Perdón. Vemos también que en cuanto a la balanza comercial, se generó para marzo aproximadamente un superávit de 529 millones de dólares en los primeros 3 meses de 2020. Las exportaciones ascendieron a 9.000 millones, y las importaciones aproximadamente totalizaron 9.188 millones de dólares, ¿no? Las agroexportaciones en el Perú. A ver, tenemos en cuanto a al sector agroexportador, es que tiene mejor aceptación en el mercado asiático, seguido por Estados Unidos y Europa. Ahora, en el primer gráfico vemos que las agroexportaciones no tradicionales, bueno, las exportaciones tradicionales han caído muy fuertemente en comparación con las no tradicionales. En sí, las exportaciones totales cayeron un 49% en abril. Ahora, también tener en cuenta que las exportaciones tradicionales, a su vez, no son muchos productos los que se exporta, haciendo que en abril la caída no sea tan fuerte en comparación a otro sector, ¿no? En la gráfica de la derecha vemos, como les explicaba, que los países donde más exportamos son Asia, bueno, es Estados Unidos, seguido por España. Y bueno, los productos, como les vamos a mostrar en la siguiente lámina, a ver un segundo. Ok, acá están los productos no tradicionales que en sí nosotros somos bastante fuertes y exportamos a esos sectores. Son lo que se denomina los frutos tropicales, que ahí están incluidas lo que son, bueno, lo que es papaya, mango, piña y paltas, es lo que cual nos caracterizamos. Y bueno, en este cuadro, bueno, en este gráfico, vemos los productos que más exporta a estos sectores, ¿no? En cuanto ese es un gráfico el cual indica la balanza comercial entre la Unión Europea y Perú. Bueno, como vemos, es una balanza deficitaria al tener un mayor número de importaciones a este sector en cuanto a las exportaciones al mismo, ¿no? Ahora, eso también quiere decir que hay un gran margen todavía para poder exportar a este sector. Ahora, debemos tener en cuenta, obviamente, el potencial, y aparte, el mercado europeo, sobre todo en productos exóticos, como podrían catalogarse las frutas tropicales, siempre exigen estándares de calidad, certificaciones e innovaciones, pero muy aparte de ello, este sector no produce
estos productos, por lo cual siempre o hay un mercado bastante por explotar, ¿no? También, bueno, debemos tener en cuenta que Europa se ha convertido en el segundo mayor importador de productos agroalimentarios, importando principalmente productos que no producen, como les explicaba, o que solo lo hacen en pequeña medida, como son las frutas tropicales, el café, frutas frescas o secas, la soya y el aceite de palma. Actualmente su principal abastecedor es Estados Unidos, ¿no? En el segundo gráfico podemos apreciar justo los productos que más demanda Europa, igual, siempre referentes al sector agropecuario. Y vemos, ¿no?, que envíos de mayor crecimiento, históricamente los envíos de mayor crecimiento hacia la Unión Europea han sido uvas, mangos, paltas, y agroperuana, bueno, a nivel mundial, Perú es el principal exportador de paltas y espárragos, y el segundo mayor en mangos, y el sexto en cítricos y café. Ahora, bueno, para terminar la presentación, ya en cuanto a lo que sería los productos que nosotros manejamos, queremos ser un socio estratégico para ustedes en cuanto a lo que son intermediación de divisas. Los precios que les ofrecemos, tanto para sus dólares o para sus euros, son bastante competitivos a nivel de mercado. Los dólares, sí cabe resaltar que los dólares los podemos tanto ver en el sentido de la compra como la venta. Los euros sí actualmente podemos ver la manera de solamente ofrecerles el sentido de comprar sus euros. Nosotros manejamos cuentas corrientes en los principales bancos del sistema solamente para agilizar procesos, tal es así que ustedes el contravalor lo pueden tener en un plazo máximo de 20 minutos, ¿no? Entonces, como les indicó también la diapositiva, los precios a ofrecer son altamente competitivos, adicional el color de mercado, cómo se va orientando la moneda y la tendencia de la misma en el momento, ¿no? Y la agilidad de los procesos en un máximo de 20 minutos desde cerrada la operación y enviado también la constancia de abono, ¿no? Bueno, eso sería todo. A ver, no sé si... ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta o no sé, en cuanto a los productos que ofrecemos. Así es. Bueno, dado que no hay ninguna pregunta, bueno, queríamos nuevamente agradecerles la participación. Un poco la idea era contarles el contexto macro global y en líneas generales muestra que, como decía Yanina, que el Perú es un país que tiene una solidez monetaria y fiscal importante, pero que en infraestructura estamos en nada. Entonces eso ha hecho que la economía se haya caído bastante, pero en realidad nuestro tipo de cambio no se ha depreciado como el tipo de cambio de otros países. O sea, el real brasileño se ha depreciado como por encima del 10%, nosotros solamente 4%. Somos la moneda que menos se ha depreciado. Y eso tiene que ver con la solidez monetaria que tenemos, ¿no? Y fiscal. Mientras que, digamos, al momento de analizar las exportaciones, caemos en cuenta de que el sector agroexportador no tradicional ha tenido una recuperación, o por lo menos se ha mantenido, digamos, comparado con otros sectores, y eso nos ha llevado a pensar bastante en la economía europea, ¿no? Un poco ha sido por ese lado de queremos enfocar un poco y comentarles a ustedes también, pues, que también estamos metidos en lo que es el euro, y justamente también que somos una compañía europea, ¿no? Que eso obviamente, pues, también nos ayuda a estar siempre al tanto de esa economía, ¿no? Y bueno, pues, digamos, dentro de todo, esta economía europea ha reaccionado relativamente rápido en términos relativos a lo que es Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha sido uno de los últimos en
en ponerse a combatir este tema. Entonces nos parece algo importante porque pues, siempre hay que estar atento a estas tendencias, digamos, macro que tienen implicancias en los negocios que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, eso es más que nada para comentarles que nosotros estamos siempre encima del mercado, ¿no? O sea, nosotros intermediamos acciones, intermediamos bonos, estamos siempre metidos en el mercado, entonces la idea de nosotros no solamente es dar un buen precio, también es dar algo de valor, estar hablando, ¿no? Poner sobre la mesa los temas que vemos en el mercado y obviamente, aparte de eso, dar el servicio que es lo mínimo indispensable, que es rapidez, agilidad, buenos precios, ¿no? Entonces, eso es algo que pueden conseguir con nosotros, pero adicionalmente, pues también el valor agregado de, como les contaba, del color del mercado, ¿no? Así que nada, bueno, ahí tienen nuestros datos de contacto. Yanina, está su número ahí, la pueden contactar cuando deseen. Esperamos pues que nos puedan probar para hacer operaciones de cambio. Como les comentó Yanina, en lo que es dólar sol podemos hacer compra-venta y los atendemos súper rápido. Tenemos cuentas en todos los bancos para que ustedes no quieren pagar por el BCP y nosotros pagarles por el BBVA, lo podamos hacer. Y en lo que sí, en el caso de los euros, solamente le podríamos comprar los euros, ¿no? Lo que es venta, que normalmente es pago hacia terceros, es algo que no estamos haciendo acá en Renta 4, ¿no? Así que nada, eso es un poco, en líneas generales, el motivo del webinar. Así que nada, quedamos atentos a que se contacte con nosotros. Si tienen alguna duda, pues nos quedamos acá un par de minutos más, si no, pues ya daríamos por terminada la reunión. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, invitamos a los asistentes a este foro que puedan escribir sus preguntas mediante el chat. Tengo una de José Zaragoza. Sí, José Zaragoza indica que el dólar sol en el año 2000 era 3,49 y en junio sigue igual. Significa que el TC ha mantenido, es por ello que en contra de los exportadores y ya no dice nada, ¿por qué? O sea, ¿por qué el tipo de cambio se ha mantenido en 3.50? Bueno, o sea, ha regresado a sus niveles máximos. Sí, efectivamente, el tipo de cambio en algún momento llegó hasta 3.50 y ha vuelto a regresar a esos niveles. Y lo único que está haciendo que no se deprecie más es la percepción de riesgo de los inversionistas hacia Perú, ¿no? O sea, Perú ha emitido hace poco deuda, por ejemplo, que es una cosa que nosotros también seguimos, y estuvo súper demandada. O sea, en general todos los activos, bonos corporativos, bonos soberanos, todos han estado súper demandados, ¿no? Entonces, por eso es que el tipo de cambio no se sigue depreciando, ¿no? Es por un tema de expectativas y también de la intervención del Banco Central. Nosotros digamos, si en verdad uno viera fríamente la economía peruana, diría, oye, esta economía debería depreciarse el cambio porque tiene su 70% de informalidad, ¿no? Comparado contra Colombia, que es el 50%. Entonces, pero eso no pasa porque tienes un nivel de reservas netas súper grande, tienes un endeudamiento bastante bajo, entonces tienes la holgura, digamos, la billetera, como para poder aguantar esa situación y por eso es que no se te deprecia tanto el cambio. Pero el Perú, después de esta crisis, no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, la idea es que por ahora el tipo de cambio va a estar así, digamos, se va a mantener ahí. Pero si yo tuviera que apostarle, diría que se podría seguir subiendo si es que esto continúa, ¿no? Entonces, hasta el momento seguimos con la imagen que tenemos de Perú de el mejor banquero, presidente del Banco Central, la economía más sólida, por ahora, ¿no? También hay que tener en cuenta que otros países, su tipo de cambio se vio perjudicado por la exposición al petróleo, lo que es Brasil, Colombia, México, ¿no? Y Perú no tiene esa exposición al petróleo. Dentro de todos los commodities no se han caído como se el petróleo. El petróleo estuvo negativo, de hecho, y se ha vuelto a caer ahora. Entonces, hay monedas que obviamente se han depreciado mucho más porque han tenido el efecto doble, ¿no? De expectativas de COVID y también precio del petróleo. Entonces, yo creo que por eso es que Perú se le ha librado, digamos bien en términos del movimiento de su moneda, ¿no? Pero creo digamos, si esto continúa, sí ya empezaríamos a ver el tipo de cambio pasando el 3.50, ¿no? ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar? Sí, Señores, el tema es preocupante. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio
se ha mantenido por más de 20 años. Sin embargo, la productividad americana está muy lejos, superior a la nuestra. Entonces, hemos perdido paridad cambiaria. Como consecuencia de ello, si solo fuéramos importadores, estaríamos favoreciendo muy bien a los fabricantes de otros países. Pero al mantener el tipo de cambio de esa manera, lo que estamos castigando a los exportadores. Eso el 100 no dice nada y ADEX tampoco. Y esa es mi preocupación. Sí, o sea, de hecho entiendo su punto, o sea, que el tipo de cambio no se esté depreciando no los está favoreciendo y no está reflejando la realidad que usted comenta, que es el tema digamos, de las diferencias de productividad entre los países, ¿no? Las ventajas, digamos, que nosotros no tenemos y que deberían implicar un tipo de cambio más depreciado. Pero bueno, hay fuerzas de mercado que intervienen, que no solamente son las del Banco Central, ¿no? Porque el Banco Central ha intervenido con swaps cambiarios, ha intervenido algo en el spot, también ha intervenido, pero la verdad es que es la percepción del mercado. Entonces es algo que no se puede controlar. Ahora, si la situación de Perú no se ve una recuperación, y aparte hace poco Fitch le hizo un downgrade a la deuda peruana local. No sé si lo vio, pero antes la deuda peruana, digamos en soles, tenía una mejor calificación para Fitch que la deuda en dólares, ¿no? ¿Por qué decían eso? Pues porque como tú eres un país y te financias en dólares, si las cosas van mal, es más, o sea, más probable que no pagues, pues, porque es en otra moneda, ¿no? Por eso es que tenía la deuda en dólares una mejor calificación. Pero ahora, producto de que nos hemos gastado un montón de plata para este tema de reactivar la economía y más que nada reactivar, sino atender a toda esta gente que se ha enfermado, y estamos en una situación de déficit que se nos ha subido del 2%, que se nos puede ir hasta el 9%, ¿no? Entonces, eso lleva a que digan, oye, ¿sabes qué? Pongo en igual condiciones la deuda local que la deuda en dólares. Entonces, por eso yo creo que ahorita, si yo tuviese que tomar una apuesta, diría que estar largo dólares contra el sol, ¿no? O sea, y eso que le digo está en línea con lo que usted pues, está comentando, ¿no? Que debería el sol pues, depreciarse un poco, ¿no? Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta de Carlos. Nos indica, ¿cuál es el peor escenario para el BCR respecto a una segunda ola más fuerte que la anterior? Bueno, sí, o sea, si es que hay una nueva ola como lo que se espera que pueda pasar. Yo creo que ahí el tipo de cambio se puede ir a niveles de 360 o más. Y yo creo que ahí ya no le va a quedar muchas herramientas al central, porque ya más allá de lo que es pues a bajar la tasa a cero, no le encuentro mucho sentido a eso, ¿no? Y yo creo que es una cosa que está pasando en todo el mundo, ¿no? Recurren a la política monetaria y la política monetaria al final ya no tiene ningún efecto, ¿no? Acá lo único que se tiene que hacer es una política fiscal, pero pues gastar bien, y eso ya va a escapar de las manos del Banco Central. Así que yo creo que va a ser un trabajo mucho más minucioso y yo creo que el Banco Central ya ha desplegado todas las herramientas que tenía, o sea, en todos los sentidos. No sé, digamos, qué más herramientas podría tomar. Yo creo que acá el trabajo va más por el lado del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, en gastar de la mejor manera los recursos que se han levantado, ¿no? Hace poco Perú emitió deuda, como les comentaba. Entonces yo creo que el dinero hay, la cosa es simplemente gastarlo bien, y hacer un trabajo, pues, digamos, en ese sentido, ¿no? Esperamos, pues, que esto no se vaya a desbordar, porque la verdad es que, como les comentaba, la economía 70% informal es una cosa que si se descontrola, entrarías en un círculo que sería bastante difícil de tener desde un enfoque, digamos, monetario, ¿no? Pero sí, yo creo que en términos de tipo de cambio, yo creo que se podría ir a 360 si es que la situación no se termina de tranquilizar. Hemos visto información que ya muestra cierta, digamos,
digamos, se ha tranquilizado un poco la data, digamos, ves algunos titulares, digamos, medianamente positivos, digamos, de esta situación, y eso nos lleva a pensar que no va a ser así, tan grave, pero igual sigue ese riesgo latente, ¿no? O sea, de hecho ya los mercados arrancaron con el titular de que en China podría haber una segunda ola, entonces los mercados ahora por eso justamente están retrocediendo, ¿no? O sea, más o menos algo que es importante es como nosotros estamos metidos en el mercado de acciones y de bonos, también monitoreamos un poco el sentimiento de ese mercado y más o menos los mercados americanos se cayeron como un 30% durante la crisis y ahora han regresado a los mismos niveles, ¿no? Entonces, y todavía la situación no ha cambiado, entonces yo creo que ahorita hay una sensación un poco de aversión al riesgo y eso podría hacer que el tipo de cambio suba, pero bueno, yo creo que acá en Perú hay que esperar un poco a ver cómo viene la data. Yo creo que si viene mal, sí, o sea, efectivamente va a seguir subiendo. Pero no creo que vaya a ser algo que vaya a, digamos, yo creo que ya hemos pasado en buena parte lo peor, solamente que el mercado necesita ver, pues, data que confirme eso, ¿no? Perfecto, Sebastián. Eh, bueno, Carlos y nuevamente nos hace una pregunta, pero a tu criterio, Sebastián. ¿Qué esperas del Bitcoin y cuál es tu visión del suizo y el renminbi de China? Mira, yo respecto al Bitcoin, la verdad es que no es una cosa que yo siga, la verdad. Para mí es un medio de pago que se ha creado que no tiene respaldo, o sea, nada. Es una cosa muy riesgosa y porque en momentos de crisis es lo que más se debe caer, ¿no? Así que la verdad es que yo respecto a esa moneda, digamos, no tengo mucho que opinar, no es una moneda que transemos acá por lo menos. Nosotros transamos, la idea del servicio de intermediación de divisas es transar monedas dirigido a empresas, salvo que me diga alguna empresa acá que le pagan con bitcoins, no es algo que piense hacer, digamos, en el corto o mediano plazo. Y después respecto al franco suizo, me comentaste, ¿no? Al renminbi. La moneda china. Mira, o sea, yo creo que va a ir de la mano con las monedas latinoamericanas, o sea, pero yo creo que obviamente no en tanta medida porque el movimiento de China ha sido en B, ¿no? O sea, de hecho, en el slide que mostramos al inicio, se puede ver cómo China tuvo una caída importante al final del año, pero se ha recuperado igual de rápido, ¿no? O sea, yo creo que dentro de todo ahorita, y también lo coge mal parado Estados Unidos, ¿no? Y China también está empezando a ponerse cada vez más duro, digamos, en Taiwán, en Hong Kong. Entonces, como que de alguna forma le está parando la pelea, digamos, a Estados Unidos. Ha salido mejor parada que Estados Unidos, creo yo, después de esta crisis. Entonces, si bien se puede apreciar un poco por ser una economía emergente y todo, en términos relativos al dólar, puede no depreciarse tanto como se podrían depreciar las monedas latinoamericanas, porque obviamente el tema de Latinoamérica es que no tenemos la infraestructura, no tenemos la capacidad para reaccionar por el tamaño, digamos, de las economías informales que tenemos en los países de la región. Entonces, por eso es de que nuestras monedas se podrían seguir depreciando, ¿no? Entonces, eso respecto a la moneda china. Y respecto a la moneda del Suiza, la verdad es que un view bien parecido a lo que sería el euro, ¿no? O sea, son economías que reaccionaron rápido, que están todavía, digamos, ahí recuperándose, pero que ya vienen saliendo, entonces debería mantenerse, digamos, como un refugio un poco, digamos, de alguna forma en este tipo de situaciones que todavía, digamos, Estados Unidos no termina de librar, ¿no? Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta por parte de los invitados? Bueno, igual informarles que en la última lámina de la presentación están los datos tanto de Sebastián como de Yanina para que puedan absolver sus preguntas. ¿Sí? Y también tenemos sus números de contactos para que también lo puedan escribir a su WhatsApp y a sus correos electrónicos. Al finalizar el foro virtual, vamos a hacer
vamos a hacer llegar a sus cuentas de correo la grabación y la presentación de Sebastián y Janina. Muchísimas gracias. Gracias a Bien, todos por participar. Gracias. bien, Sebastián. Muchas gracias, Janina. ¿Algunos comentarios para cerrar el foro? Bueno, como lo que les comenté, nosotros euros, dólares, dólares los dos lados, euros solamente comprándoles. Con nosotros tienen no solamente precio, sino también color, nuestro view de mercado, y adicionalmente el tema de la agilidad. Yo creo que eso es algo importante. Y nosotros, además de los servicios de intermediación de divisas, también ofrecemos servicios de administración de carteras, compra de bonos. Entonces eso es algo que también nos pueden considerar en el caso de que aplique para la compañía que tengan. Y algo que también es importante es que nosotros tenemos relaciones con muchos clientes institucionales, y un negocio en el que también pensamos meternos en algún momento es la estructuración de deuda, ¿no? Tenemos varios institucionales que nos comentan de emisiones privadas, de emisiones en el mercado alternativo de valores. Entonces es algo que también creo que les puede interesar, ¿no? Un poco la filosofía de este negocio de intermediación de divisas, como yo lo veo, es que la idea de nosotros es un poco hacerle un poco la competencia a los bancos, ¿no? Yo creo que, y al final la competencia tiene que ir en todos los sentidos, ¿no? Un banco te presta la plata y obviamente ese tema es una cosa bastante importante, ¿no? Pero vemos que en el caso del tipo de cambio, dando un valor agregado y en términos de precios podemos competir. El siguiente paso va a ser justamente hacerle competencia a la banca en lo que es financiamiento. El mercado, digamos, peruano de deuda es un mercado bastante chiquito. Yo, de hecho, mi expertise yo soy sales, digamos, de lo que es bonos, es lo que hago, y veo que efectivamente la Bolsa de Valores de Lima no negocia nada. Entonces, empiezan a salir negocios en el mercado alternativo de valores y también emisiones privadas, y yo creo que empezar a construir una relación con ustedes con el tema del tipo de cambio, que es algo que la verdad es bastante fácil de operar y atenderlos y todo. Yo creo que podemos ir construyendo una relación para que en algún momento pues, poder hacerle competencia a la banca y que el mercado de capitales sea verdaderamente una opción para las empresas para financiarse, ¿no? Pero bueno, eso es digamos, el siguiente paso. Mi idea es armar una relación, empezar a hacer negocios de cambios y en algún momento que salgan estas oportunidades. Y como les digo, tengo relaciones con muchas entidades de acá, compañías de seguro que están ávidas de financiar empresas. Entonces también eso creo que es una cosa que en algún momento podríamos también hacer, ¿no? Así que nada, bueno, tienen los datos ahí nosotros, los contactos, pues esperamos que nos llamen para a cotizarles y que podamos hacer alguna cosa. Bien, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Janina, y a todos los asistentes. Que tengan buenas tardes.